Estamos hablando acerca de el pasaje base que hemos tomado es 1 Timoteo capítulo 6, y allí empezamos con los primeros 2 versículos. Esto dice así: todos los que estáis bajo yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y esto de estar pensando y estudiando acerca del trabajo me hizo darme cuenta de que he estado cansado, y estos últimos años he estado muy cansado, y también los he visto a ustedes un poco cansaditos. Miren, ahorita hagan su carita de cansado así. Sí. Y entonces al estar investigando descubrí el por qué. Yo le echaba la culpa pues a que no dormía suficiente o a que estaba muy estresado, y sin embargo este fue lo que descubrí. La población de nuestro país es de 120 millones de personas, de los cuales 60 millones están en la escuela o son menores de edad, y eso nada más deja 60 millones para hacer el trabajo. Pero hay 33 millones que están jubilados, entonces nada más quedan 27 millones para hacer el trabajo. De ellos, 20 millones trabajan en alguna dependencia federal o estatal o municipal, y eso ya nada más nos deja 7 millones para hacer todo el trabajo que este país necesita para salir adelante. Pero 2 millones están en el ejército o en la marina, 2 millones son narcos o delincuentes, y otros 2 millones están en la cárcel, y eso nos deja 1 millón para hacer todo el trabajo. De esos, 999,800 están hospitalizados o están discapacitados, y eso deja solamente 200 personas para hacer todo el trabajo, y la mayoría estamos aquí. Pues con razón estamos tan cansados. Ok. Mucha gente ve el trabajo como una maldición, como un mal necesario, como un castigo para la desobediencia. Pero cuando nosotros vemos lo que la Biblia nos enseña, nos encontramos con que el trabajo le fue dado al hombre no como un castigo posterior a la caída, sino como una bendición anterior al pecado. Dios sabía que el trabajo le daría al hombre retos, emociones, aventuras y recompensas que no podría obtener de ninguna otra manera. En la Biblia encontramos que la capacidad que Dios nos da para trabajar, para vivir, para comer, para disfrutar lo que comemos, todas esas cosas son bendición de Dios. Esto es lo que encontró Salomón y lo dejó plasmado en el libro de Eclesiastés. Sin embargo, mucha gente ve su trabajo como un mal que debe de soportar, como la cruz que debe de llevar a lo largo de su vida. En una encuesta que se hizo en los Estados Unidos, se encontró que solamente 1 de cada 10 personas disfrutan su trabajo. Solamente 1 de cada 10 manifestó estar satisfecho con su trabajo. Y ese uno ve su trabajo con deleite, ve su trabajo con emoción, ve su trabajo con entusiasmo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Hace años
recibíamos la enseñanza de un hombre entre judío y griego y palestino, era una mezcla exótica por ahí, un hombre de Dios muy precioso, y él tenía una frase que jamás olvidaré. Él decía: mi vocación es mi vacación. Mi vocación es mi vacación. Él nos decía: yo no necesito vacaciones, yo vivo de vacaciones, porque lo que hago me entusiasma, me encanta, lo disfruto. Por eso mi vocación es mi vacación. ¿Qué te pasa a ti cuando tú te despiertas y es día de ir al trabajo? Te escondes debajo de la colcha y dices: no, otro día tengo que ir al trabajo y tengo que soportar a mi jefe y a mis compañeros de trabajo. No, por favor, que no se acabe la noche. Y quisieras que se prolongara la noche y nunca llegara el día. O, ¿cómo eres tú? Llega el nuevo día y dices: wow, un nuevo día, qué padre, voy a ir a trabajar y voy a disfrutar y voy a crear y voy a lograr y voy a avanzar. ¿Cuál es la actitud con la que tú enfrentas cada nuevo día de trabajo? Salomón en Eclesiastés 3:22 dijo: así pues he visto que no hay cosa mejor. Y Salomón, si ustedes han leído el libro de Eclesiastés, él buscó y buscó y buscó y estuvo experimentando y probando y tratando de encontrar qué es lo que valía la pena en la vida. Y recuerdan su frase tan común: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero esta fue la conclusión a la que Salomón llegó: he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Alegrarse en su trabajo, disfrutar su trabajo, disfrutar lo que hace, encontrar en su trabajo plena satisfacción. Esa fue la conclusión de Salomón. Ahora, fíjense que al considerar la historia del Génesis, podemos descubrir un pensamiento que me parece muy hermoso y muy significativo. Dios es un Dios trabajador. La historia de la creación nos dice cómo Él estuvo 6 días trabajando y el séptimo descansó de todo lo que hizo. Dios es un Dios trabajador. Y Él nos pone un ejemplo de trabajo. Él trabajó 6 días y descansó 1. Claro que nosotros ahora, gracias a la Revolución Mexicana, ya no trabajamos 6 días. Algunos trabajan 5, otros 4 y otros nada más 2, porque el lunes es San Lunes y el viernes es no sé qué. Pero Dios trabajó 6 días y descansó. Este hecho es muy significativo, porque entonces todo trabajo legítimo posee una dignidad intrínseca. Porque Dios trabajó, entonces el trabajo es algo digno. Y luego viene la creación del hombre. Y entonces hay un descubrimiento aquí muy importante. Dios nos creó para trabajar. Desde el principio, cuando Dios creó al hombre, le asignó un trabajo, tanto un trabajo físico como un trabajo intelectual. Dios creó al hombre para trabajar. Y esto entonces nos lleva a un pensamiento que me asombra: la manera
en que trabajamos revela cuánto de la imagen de Dios tenemos en nosotros. ¿Te das cuenta de eso? La manera en que trabajamos revela cuánto de la imagen de Dios tenemos en nosotros, porque Dios es un Dios trabajador y nos creó para trabajar. Solo en la medida que nosotros desempeñamos nuestro trabajo con excelencia, entonces estamos reflejando la imagen de Dios en nosotros. Vemos entonces que hay una dignidad infinita en el trabajo y en el ser un trabajador. Y podemos darnos cuenta entonces de que el trabajo que realizamos, sea este cual sea, es un trabajo importante para Dios. De hecho, podríamos atrevernos a decir que todo trabajo honrado hecho para el Señor es sagrado. Pensamos que los únicos que trabajan para Dios, los únicos que sirven a Dios son los misioneros, los evangelistas, los pastores, pero esto viene a cambiar nuestra manera de pensar. Porque entonces no solamente es un trabajo para Dios el que hace un misionero en tierras lejanas, sino que es un trabajo para Dios el trabajo que tú haces en la oficina o en la fábrica o en tu negocio. Lutero, el reformador que Dios usó para recibir revelaciones tremendas de la palabra de Dios y que trajo una revolución a la historia de la humanidad, recibió también un nuevo entendimiento acerca del significado del trabajo. Lutero dijo: tu trabajo es un asunto muy sagrado. Dios se deleita en él y a través de él quiere dispensar sus bendiciones sobre ti. Tu trabajo es algo santo, sagrado. Tu trabajo es algo en lo que Dios se deleita cuando lo haces bien. Y tu trabajo es el canal a través del cual Dios quiere derramar sus bendiciones sobre ti. Ahora, miremos a Jesús. Jesús era un trabajador. Él dijo en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja. Dios es trabajador y yo trabajo también. Jesús es trabajador. De hecho, la Biblia nos enseña en Marcos 6, el capítulo 3, que Él era un carpintero. La gente se preguntó cuando lo vio: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Jesús era un carpintero. Ahora, esa palabra carpintero en el griego es tectón y designa a un artesano, especialmente un carpintero, pero cuyo oficio era un trabajo rudo que demandaba mucho esfuerzo y resistencia física y un grado de habilidad. El trabajo de la carpintería en los tiempos de Jesús tenía dos aspectos principales. Uno era la construcción de edificios, de casas, y también, en segundo lugar, la fabricación de objetos más pequeños, de muebles. Ahora, las herramientas que el carpintero tenía a su disposición para trabajar la madera eran herramientas muy rudimentarias.
No había esas herramientas de acero y eléctricas y de poder de que hoy disponen los carpinteros. Eran herramientas sumamente rudimentarias para labrar la madera. Y quiero llevarlos al consejo divino en la eternidad pasada. Y allá en ese consejo divino se está planeando el tiempo y la forma en que Jesús vendría al mundo. Se está planeando cómo Jesús vendría a vivir entre nosotros. Y entonces, en ese consejo divino, seguramente se plantearon varias opciones. Quizá alguien sugirió: vamos a hacer que Jesús nazca en una familia sacerdotal, porque de esa manera va a crecer rodeado de todas las cosas concernientes a Dios, y eso lo va a preparar para su ministerio. Pero no fue esa la decisión. Quizá alguien propuso que nazca en una casa real. Entonces va a crecer en los círculos de poder y de influencia, y eso lo va a capacitar para llevar a cabo su labor redentora. Pero esa idea fue desechada también. Otro dijo: vamos a hacer que nazca en una familia rica y que tenga todos los recursos para garantizar el éxito de su misión. Pero tampoco esa idea fue aceptada. Dios escogió que naciera en una familia pobre, la familia de un carpintero, sin recursos, sin poder, sin influencia. Y allí Jesús tuvo que aprender el oficio de su padre, el cual ejerció por lo menos durante 18 años, desde los 12 hasta los 30 que inició su ministerio. Primero, necesariamente fue un aprendiz. Luego trabajó a las órdenes de su padre. Después, cuando José murió, entonces él, siendo el hijo mayor, se hizo cargo del taller, se hizo cargo del trabajo, seguramente ayudado por algunos de sus hermanos. Entonces él llegó a ser el jefe en el taller de carpintería. El trabajo, las dificultades del trabajo, el tener que aprender a hacer bien las cosas, el trabajar bajo las órdenes de otro, y después el ser el supervisor del trabajo de varios. Todo contribuyó al desarrollo de su carácter y le dio experiencias que después pudo usar en el desarrollo de su ministerio. No sé si ustedes han trabajado con madera en alguna ocasión. Yo hice mis intentos de ser carpintero por allá por la secundaria, en los años de la secundaria, y entonces trabajé con el serrucho y con el cepillo y con el formón, y me encontré pues muchos tropiezos en mi incipiente carrera de carpintero, porque la madera a veces es muy difícil de trabajar, y si no sabes manejar bien las herramientas, y las cosas te salen mal y te puedes lastimar, y a veces lo único que queda es las ganas de tirar la herramienta por allá a un lado, porque no sale el trabajo como debería de salir. Y luego, si a eso le agregamos que hay clientes difíciles que te mandan a hacer un mueble, y te lo describen de una manera, y cuando tú ya lo estás haciendo dicen: no, así no era, lo quiero de esta otra manera. En fin, clientes difíciles, compañeros de trabajo difíciles. El trabajo del carpintero es un trabajo pesado, difícil, que requiere fuerza. Eso es lo que escogió Dios para Jesús. Jesús fue un trabajador, y al serlo, le dio al trabajo y le dio al trabajador una dignidad maravillosa. Y nos dio
un Señor con el cual nos podemos identificar. Cualquiera que sea tu trabajo, sea de carpintero o de ingeniero o de doctor, hay tantas circunstancias difíciles, hay tantas variables que a veces se salen de control, hay tantas oportunidades para estallar en cólera y frustración, hay tantas personas con las cuales relacionarse y tratar. El trabajo nos lo ha dado Dios para desarrollar nuestro carácter, entre muchas otras cosas. Y por eso, por el hecho de que Dios trabajó y que Cristo trabajó, nosotros podemos entender que todo trabajo que desarrolla un creyente, al hacerlo como un servicio a Dios, se convierte en un trabajo santo, en un trabajo sagrado, en un trabajo que está consagrado para Dios, igual que el trabajo de un pastor o un misionero o un evangelista. Entonces, esto significa que aunque tú no seas un ministro de Dios, de cualquier manera, donde tú estás, tú también puedes ser un ministro de Dios si trabajas para la gloria del Señor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, todos nosotros, cualquiera que sea nuestro trabajo, disfrutar nuestro trabajo? Cuando un creyente ve el trabajo, necesita verlo de una manera diferente a como lo ve alguien que no es cristiano. ¿Cómo lo ve alguien que no es cristiano? Esta persona está pensando siempre en maneras para hacer más dinero a través de su trabajo. O está pensando en cómo impresionar a su jefe para quedar bien con él. Está pensando en cómo sacar más provecho, más utilidades de su trabajo. Y también muy probablemente está pensando en cómo trabajar menos y ganar más. Pero cuando un cristiano ve el trabajo, necesita pensar en cómo honrar a Dios a través de su trabajo. Donde quiera que trabajemos, cualquiera que sea nuestro trabajo, nuestro jefe no es el jefe. Nuestro jefe es el jefe máximo, que es nuestro Señor Jesucristo. Para Él trabajamos y a Él buscamos agradar a través de la excelencia de nuestro trabajo. Y cuando vemos así nuestro trabajo, entonces nuestro trabajo se convierte en una fuente de adoración y nuestro lugar de trabajo se convierte en un templo, y cada proyecto que nosotros llevamos a cabo se convierte en una ofrenda que entregamos a nuestro Señor. Si queremos disfrutar nuestro trabajo, necesitamos trabajar para la gloria de Dios. Nosotros vamos a honrar a Dios a través de nuestro trabajo cuando seamos trabajadores dignos de confianza, cuando busquemos la excelencia en todo lo que hacemos, cuando nos ganemos una reputación de diligencia, cuando nos empeñemos siempre en llevar cada trabajo que se nos encomienda hasta su culminación, nunca dejando las cosas a medias. Vamos nosotros a honrar a Dios en nuestro trabajo cuando cuidamos los recursos que se nos asignan y cuando hacemos contribuciones significativas y voluntarias a la empresa o al equipo con el cual trabajamos. Nunca se debe decir de un trabajador cristiano que es chambón, descuidado, irresponsable, quejumbroso, negligente, que todo lo entrega tarde.
Jamás se debe decir eso de un trabajador cristiano, porque esa clase de comportamiento trae vergüenza al nombre de Cristo. No sé si lo has pensado así, pero cuando en el trabajo hay un cristiano negligente, flojo, que todo lo entrega tarde, lo que está pasando viendo el panorama mayor es que ese cristiano está trayendo vergüenza al nombre de Cristo. Y entonces la expresión de sus compañeros, de sus jefes, será: y eso que se dice cristiano, y mira qué negligente es, y mira qué chambón es. Esa persona no se puede confiar en él. No le puedes pedir algo y confiar que lo va a hacer bien y a tiempo. Y eso que se dice cristiano, eso es una vergüenza para el nombre de Cristo, y no podemos permitir que eso suceda en nuestro trabajo. El trabajador cristiano debe ser el ejemplo en su trabajo, debe ser el ejemplo de autodisciplina, de perseverancia, de iniciativa. Debe ser motivado, rápido, organizado e industrioso. La Biblia dice en Hechos 20:35: en todo os he enseñado que trabajando así. Fíjense, a mí me impresiona mucho el apóstol cuando dice: les he enseñado todo el consejo de Dios. Eso es un reto que se me antoja inalcanzable. ¿Cómo puedo yo, en el curso de 2 años, que en uno de los casos de Pablo, enseñarles todo el consejo de Dios, darles todo el conocimiento del consejo y de la voluntad de Dios para sus vidas, para su familia, para su vida espiritual y su vida práctica? Se me hace tan difícil, pero Él lo hizo. Y cuando yo pienso de cómo les enseñó todo el consejo de Dios, pienso en las doctrinas, pienso en la justificación y la santificación y la glorificación, y pienso en la segunda venida y el tribunal de Cristo y las recompensas. Pero ¿sabes en qué dedicó Pablo a enseñarles? ¿En qué dedicó tiempo Pablo para enseñarles? Dice aquí: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de Cristo: más bienaventurado es dar que recibir. Les enseñó a trabajar. Ahora, la palabra que usó allí para trabajar significa sentir fatiga, trabajar duro. Eso es el significado de esa palabra: sentir fatiga, trabajar duro. Esto es la esencia del verdadero trabajo. Por eso la Escritura dice que el sueño del trabajador es dulce. Después de un día de trabajo en que se sintió fatiga, en que se trabajó duro, ese hombre o esa mujer llega a la cama y no tiene tiempo de contar ovejitas. No tiene tiempo de que se me fue el sueño 3 horas, porque el trabajo le ha fatigado, y dice el proverbio: su sueño es dulce. El apóstol Pablo enseñó a los creyentes a trabajar, y la Biblia entera nos enseña eso. Proverbios, por ejemplo, dice en el capítulo 10, versículo 4: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Por qué debemos trabajar de esa manera? ¿Por qué debemos de ser excelentes y trabajar para la gloria de Dios? ¿Saben? Porque cuando nosotros estamos trabajando para la gloria de Dios, si somos albañiles,
no solamente estamos pegando tabiques, sino que estamos construyendo una obra arquitectónica para la gloria de Dios. Si somos maestros, no nada más le estamos dando clases a un montón de chamacos traviesos. No, estamos formando campeones para la gloria de Dios. Y puedes poner cualquiera que sea tu trabajo. Si tu trabajo es en las ventas, si tu trabajo es en el campo, si tu trabajo es en la oficina o en la fábrica, no solamente estás haciendo un trabajo que puedes convertirse en algo monótono y tedioso y repetitivo. No solamente estás haciendo algo que tiene un valor insignificante. No, estás haciendo algo para la gloria de Dios. Necesitas ver tu trabajo en esa manera. Vamos a disfrutar nuestro trabajo cuando representemos dignamente a Cristo a través de lo que somos en nuestro lugar de trabajo. Debemos honrar a Dios mediante lo que somos y mediante la manera en cómo manejamos nuestra vida personal y nuestra relación con otros. Uno de los distintivos más importantes que necesita reflejar nuestra persona es la integridad en todo lo que hacemos. La integridad nos debe de llevar a rechazar cualquier práctica de negocios, cualquier práctica de trabajo que no sea ética y cualquier forma de manejar el dinero de manera deshonesta. Lo que para otros podría ser una práctica normal y aceptable, si no es una práctica honesta, si no es una práctica que tiene el sello de integridad, entonces necesitamos rechazarla. Un cristiano debe de ser un trabajador irreprochable. En el mundo, a la gente le importa las utilidades, la ganancia, no le importan las personas. En el mundo no hay compasión, no hay misericordia, no hay interés por lo que le pase a la persona. La mentalidad de trabajo es egoísta y de supervivencia del más hábil. Cuando nos dejamos envolver por esa clase de mentalidad, lo que tenemos por resultado es un capitalismo desenfrenado. Solamente interesa la cantidad de dinero que vamos a ganar y no interesan las personas. Pero el trabajador cristiano y el hombre de negocios cristiano puede hacer una gran diferencia en su lugar de trabajo o en su negocio, mostrando interés por la persona, mostrando interés por su familia, mostrando interés por sus sueños, ayudando a sus colaboradores cuando ellos tienen demasiada carga de trabajo, echándoles la mano para que puedan sacarla. También podemos hacer una gran diferencia en nuestro negocio o en nuestro lugar de trabajo cuando nosotros tomamos el rol que Cristo nos enseña de ser pacificadores, porque en todo lugar de trabajo siempre hay situaciones que causan fricciones, que afectan las relaciones de los unos con los otros. Siempre hay malos entendidos y entonces nosotros como cristianos vamos a honrar el nombre de Dios cuando actuemos a favor de la paz y a favor de la reconciliación en los conflictos que se presentan cotidianamente en nuestro lugar de trabajo. No queremos ser parte del problema, nosotros queremos ser parte de la solución. Queremos ser un factor que traiga paz, que traiga armonía en nuestro lugar de trabajo. Nosotros, como cristianos, como trabajadores cristianos, debemos de vivir conforme a un código diferente. Y vivir de esa manera puede tener un alto precio. Cuando trabajamos con integridad, podemos perder ganancias,
Podemos perder aún el trabajo, podemos perder utilidades, podemos perder clientes, podemos perder ventas, podemos perder amigos. Si trabajamos con integridad, muchas veces tendremos que pagar un alto costo. Sin embargo, honrar a Dios en el trabajo significa que muchas veces tendremos que remar contra la corriente. Miren, no escandalizaré a nadie al decir que vivimos en un país donde es difícil ser honesto, donde es difícil ser íntegro en el ambiente laboral. Vivimos en un país corrupto. La corrupción se encuentra debajo de cada piedra en este país. Entonces, lo normal en este país es que los negocios y los trabajos se hagan por abajo del agua, sin facturar. El gobierno ha estado trabajando por años y años y años. Por aquí tenemos un representante de ese esfuerzo y de ese trabajo, en donde ahora ya está la cuestión de la factura digital, y lo que se está buscando es que toda transacción económica y laboral tenga huella en el sistema bancario y en las computadoras, y que haya entonces una obligación para declarar y pagar los impuestos. Pero ayer y hoy los negocios siguen sin cumplir con sus obligaciones. Ayer y hoy en los negocios contratan trabajadores y les pagan en efectivo, y no los meten a la nómina, y no los meten al seguro social, y no los meten a nada. No existen. Se pagan en efectivo. No hay impuestos, no hay seguro social. Dejan al trabajador completamente indefenso económicamente y en términos de su salud y la salud de su familia. Es difícil. Yo lo veo, yo lo he experimentado, yo lo he vivido, pero no es imposible. Hace años estaba yo y mi familia en un negocio, venta de mayoreo de unos productos, y el mercado era implacable. Era un mercado lleno de evasión, no facturación, doble contabilidad, contrabando y fraude. Así era el mercado. Y en ese mercado imposible, hicimos un esfuerzo para convocar a los colegas, a los proveedores y a los colegas distribuidores para enderezar el barco. Y yo les decía y discutía con ellos mucho en el sentido de que sí se puede, debemos de hacerlo. Y lo que menos me dijeron es que estaba tonto y que estaba loco. Pero yo les dije, yo estoy facturando. Eso, para empezar, me daba una desventaja de 15% de IVA de aquel entonces. Y en ese mercado, por pesos de diferencia, se perdían los clientes. Pero les dije, sí se puede. Y estuve luchando por años y años y años y años. Finalmente decidimos dejar ese negocio, aunque en ese transcurso vimos la fidelidad de Dios de una manera impresionante. Aunque teníamos la desventaja del 15% del impuesto, aunque teníamos la desventaja de que nosotros como cristianos no aceptábamos la práctica fraudulenta de reducir la calidad del producto para tener una mayor utilidad,
Aunque como cristianos rechazamos el aceptar mercancía de contrabando, y todas esas y muchas otras cosas nos ponían en grande desventaja, de cualquier manera la gente hacía fila para comprarnos a nosotros. Por una razón, la gente nos decía: yo sé que cuando ustedes me dicen que este producto es de tal calidad, lo es. Lo he comprobado, lo he verificado, y nadie más ofrece lo que ustedes ofrecen. Entonces nosotros estábamos en total desventaja. Sin embargo, cuando decidimos honrar a Dios, hacer las cosas correctas y decir la verdad, ser honestos, ser íntegros en el producto que manejábamos, Dios nos bendijo siempre, siempre. Entonces yo quiero decirte, yo sé que cualquiera que sea tu negocio, tú podrás estar enfrentando situaciones como las que yo enfrenté o peores. Pero quiero decirte, si tú como hijo de Dios tomas la determinación de honrar a Dios con tu trabajo y con tu negocio, Dios te va a respaldar, Dios te va a bendecir y Dios te va a hacer prosperar. Vivimos en medio de un mundo corrupto, vivimos en medio de un mundo pecador. Pero nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados para ser una luz que resplandece en medio de ese mundo de tinieblas, y para honrar a Dios a través de nuestro trabajo, y para ser dignos representantes de Cristo en medio de este mundo corrupto. Nosotros vamos a honrar a Dios a través de nuestro trabajo cuando trabajamos para la gloria de Dios, cuando hacemos las cosas con excelencia porque las hacemos para Cristo, cuando permitimos que nuestra vida y nuestro carácter sean dignos representantes de Cristo en el medio en que nos movemos. Y entonces, cuando hemos hecho esas cosas, cuando la gente ha visto nuestro trabajo de excelencia, cuando la gente ha visto la integridad como un distintivo de nuestro carácter, entonces va a ocurrir una cosa: vamos a ganar el derecho de ser escuchados cuando les hablamos acerca de nuestra fe. Habremos ganado el derecho. Si somos chambones, si somos negligentes, si somos fraudulentos, si somos deshonestos, y entonces le queremos compartir a nuestro compañero de trabajo: oye, a propósito, te quiero invitar a mi iglesia para que conozcas al Cristo que yo conozco. Y se nos queda viendo y dice: ah, pero tú eres el chambón, tú eres el que siempre entrega todo tarde, tú eres el deshonesto. No me interesa. Pero cuando tú has trabajado con excelencia y cuando tú has mostrado un carácter cristiano, entonces Él va a venir y te va a decir: oye, tú tienes algo que yo quiero tener. No sé qué es, pero tú tienes algo que yo necesito. Te ganaste el derecho de dar el testimonio de tu fe a tu compañero, a tu jefe, a cualquiera que está a un lado de ti. Entonces podemos convertirnos en misioneros en nuestro lugar de trabajo. Podemos tener un trabajo que podemos consagrar a Dios. Podemos convertirnos en agentes de cambio en la vida de los que nos rodean. La Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Cuando nosotros cumplimos los requisitos que he mencionado, entonces vamos a ir caminando por nuestro trabajo, vamos a ir haciendo nuestras cosas, y de pronto Dios nos va a poner enfrente una cita divina. De pronto Dios nos va a poner una oportunidad. De pronto alguien con hambre de Dios va a estar en nuestro camino. Son las obras buenas que Dios ha preparado para que andemos en ellas, y entonces vamos a poder nosotros compartir la gloriosa salvación y el glorioso amor y el glorioso perdón que Cristo trae a nuestras vidas y que puede traerla
a la de ellos. Pocas cosas tan tristes nosotros podemos experimentar como sería la de echar a perder esas oportunidades que Dios nos da por no haber tenido el testimonio correcto. El trabajo de un cristiano debe de hacerse con energía. La Biblia dice, Proverbios 26:13, dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Ay, mejor no salgo a trabajar hoy. El león, o la lluvia, o el frío, o el calor, o ¿los qué? Los malitos. O el león está en el camino. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Ah, qué rica camita. Me volteo para acá, me acomoda la almohada por allá. Hoy es lunes, es San Lunes, no hay que ir a trabajar hoy. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Ni siquiera tiene ya la fuerza para llevar la cuchara a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. La flojera, la pereza, la negligencia. Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y cuando escribe a los tesalonicenses dice, pero también cuando estábamos en medio de vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. La Biblia nos enseña una ética de trabajo. Necesitamos trabajar con energía, necesitamos trabajar duro, necesitamos trabajar con diligencia. Escuchen esto: no se puede ser un holgazán en el trabajo y ser un buen cristiano al mismo tiempo. No se puede ser un holgazán en el trabajo y ser un buen cristiano. No son compatibles, como el agua y el aceite. ¿Cómo debe trabajar un cristiano? Con entusiasmo. Dice la Escritura en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Necesitamos trabajar con entusiasmo, necesitamos echarle ganas, necesitamos meter todo el corazón. Si pensamos que nuestro trabajo es importante o si pensamos que no es tan importante, de todas maneras necesitamos hacerlo con entusiasmo, porque es para la gloria del Señor. Siempre debemos hacerlo con sinceridad, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, dice Efesios 6:6, sino como siervos de Cristo. Hacemos el trabajo con energía y con entusiasmo solo cuando el jefe nos está viendo. Esa es una situación que hasta puede resultar graciosa si estuviéramos grabando ahí con video, ¿no? Podemos mandar a María para que grabe en el trabajo de cada uno de ustedes, ¿no? Y entonces se acerca el jefe y de pronto todos se ponen en orden de marcha. Sí, jefe, a la orden, estamos trabajando bien duro. Se va el jefe. Vamos a hacernos un cafecito. El cafecito de las 11 ya nos hace falta, ¿no? Ocurre en cualquier lugar, pero especialmente ocurre en las dependencias de gobierno. ¿Sí, verdad? ¿Alguna experiencia por ahí? ¿Alguna experiencia? Sí. Yo trabajé en el Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces yo, como ingeniero químico, pues era un lugar muy padre para trabajar. Ahí se desarrollaba
ingeniería muy padre. Pero lo más notorio de ese lugar de trabajo, era un lugar de trabajo hermoso, así grande, jardines, edificios, una torre administrativa, pero el punto central de ese hermoso lugar de trabajo era la cafetería. Estaba llena a todas horas. A todas horas se servía allí comida. Entonces, y era una jornada de trabajo de dependencia de gobierno. Yo entraba a trabajar a las 8 y salía a las 3, de 8 a 3. Era una jornada de trabajo corta, pero en esa corta jornada de trabajo se hacía el capuchino, se hacía el americano, una galletita ahí en el escritorio, pero ya cuando hacía más hambre, pues la cafetería. Oye, ¿quieres ir a la cafetería? Pues vamos a la cafetería, sentaditos ahí, comiendo rico, un bistecito a la mexicana. Y eso es un trabajador, eso es un estilo de trabajo que no honra a Dios. Ustedes quizá han visto a las cuadrillas de la compañía, no, la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Se sacan su comal en plena jornada laboral, se calientan, hasta dan ganas de ir a sentarse ahí con ellos. Huele rico los taquitos que están ahí preparando. Hermanos, no podemos nosotros aceptar ese estilo de trabajo. Nosotros hacemos el trabajo no para el jefe inmediato, no para agradar al hombre. Nosotros hacemos el trabajo para un jefe mayor. Nuestro jefe aquí a veces puede estarnos viendo y a veces no, y a veces él mismo puede caer en esas prácticas equivocadas. A veces hasta nuestro jefe nos invitará a la cafetería y a echarnos un buen taquito. Pero nuestro jefe más arriba, ese es el importante. Necesitamos trabajar para él. Él siempre está viendo. También necesitamos trabajar con excelencia. Con excelencia. El mejor ejemplo nos lo da nuestro propio Dios cuando dice que en la obra de la creación vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. La filosofía del ahí se va es la filosofía mexicana. Ni modo, ahí se va, así salió. Dale un brochazo para que no se vea el desperfecto. Dale una manita de gato para que no se den cuenta de que este es un trabajo mal hecho. Pero el trabajador cristiano sigue el ejemplo del Señor, de tal manera que cuando el trabajo está terminado puede pararse delante de Él y decir: wow, este es un trabajo bien hecho, es bueno en gran manera. Los cristianos debemos de ser los mejores trabajadores donde quiera que estemos. Debemos tener la mejor actitud. Debemos ser los más íntegros. Debemos ser los mejores protectores de la confianza que ha sido depositada en nosotros. Si tú no eres un buen trabajador, agárrate bien en tu silla. Si tú no eres un buen trabajador, muy probablemente tampoco seas un buen cristiano. Eso me simbra. ¿Por qué? Porque no es posible pasar la mayor parte de nuestra vida, porque eso es el trabajo, ¿no? 8 o más horas cada día. La mayor parte de nuestra vida la pasamos en nuestro trabajo.
Y no es posible pasar la mayor parte de nuestra vida trabajando con negligencia, trabajando con deshonestidad, con falta de integridad, trabajando al ahí se va, trabajando al fin para lo que me pagan, pues esto es lo que les doy, trabajando sin considerar los principios bíblicos. No es posible vivir de esa manera sin que eso tenga un efecto en nuestra vida espiritual. Si no eres un trabajador excelente, si no eres un buen trabajador, probablemente tampoco seas un buen cristiano. Vamos a ponernos de pie para terminar. Y yo quiero invitarte a hacer una reflexión en tu propio corazón.